noches a todos, todas, todes por venir a conversar sobre Shakespeare, pero también que sea la excusa para hablar de La Ternura, que es una obra que se estrena este jueves 20 a las 7:30 de la noche en la tercera sala, 8 de la noche. Bueno, que vengan a las 7:30 mejor. Hoy es a las 7:30. El público ecuatoriano hay que decirle que es a las 7:30. Esta noche me acompañan para hablar de la obra y para hablar de teatro esta mesa de invitados. Pepe Bable es director de escena, actor, gestor, autor e iluminador escénico. Ha dirigido prestigiosos teatros como el Teatro La Tía Nórica y Albanta, así como el reconocido Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz hasta 2019. Es miembro de destacadas instituciones como la Academia Española de Artes Escénicas, la Asociación de Directores de Escena de España y la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, además de su destacada labor como directora. Ha impartido talleres y cursos, colaborando con publicaciones teatrales y participado en numerosos festivales y encuentros internacionales. Su amplio repertorio incluye espectáculos memorables como Agnus Dei, Butterfly, El color de agosto y muchas más obras más. Por su dedicación y talento ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el Tarasca de la Asociación de Directores de Escena de España, el Dionisio del Festival Internacional de Teatro de Los Ángeles y el reconocimiento Mi Vida en el Teatro en el International Theatre Institute y el Lorca de Honor de la Academia de las Artes de Andalucía, entre otros reconocimientos internacionales. Tenemos parte del elenco de La Ternura. Tenemos al señor Lucho Moicay, que es bailarín, actor, coreógrafo, docente y director escénico y tiene 45 años de trayectoria artística. Fundador y director de la Asociación Cultural Sarao de Guayaquil. Tiene una maestría de estudios avanzados en teatro por la Universidad de La Rioja, España. Su trabajo ha sido aplaudido en escenarios del Ecuador y de varios países en Europa, América Latina y Estados Unidos. Tiene el premio del Instituto de Bellas Artes de México en coreografía, la condecoración José Martínez Queirolo, medalla al mérito educativo y premio nacional del Teatro Juan León Mera, otorgados por el Estado ecuatoriano. A mi izquierda tengo a Michelle Zamudio, que es una actriz mexicana, licenciada en artes escénicas, con línea terminal en actuación. Ha participado como actriz en más de 20 puestas en escena, con participación en festivales internacionales en México, Argentina y Ecuador. Invitada al Odin Week en Casa Odin Theater de Eugenio Barba en Holstebro, Dinamarca, en el año 2014. A su vez se ha desempeñado como asistente de producción, promoción, producción artística y asistente de dirección y adaptación de textos de diversas marcas productoras en México y Ecuador. Steph Alarcón es actriz, cantante y empresaria con 12 años de trayectoria artística. Tiene formación en actuación, voz y baile, en actuación en el laboratorio de la escena, enfocada en técnica Meissner y cine. En voz se formó en Bogotá en el Academy a Voz y locutorio enfocada en doblaje y voice over, canto en baile en Academia Yo Dance, enfocada en street dance. Ya les vamos a contar, porque esta hora vine a ver yo un fragmentito y sí me sorprendió lo afinados que están todos, porque tienen que cantar en escena. Y ahora que veo pues estas cualidades, me imagino que por ahí va el hecho de que todos estén tan bien sintonizados. Jeff Nieto es de origen venezolano, se ha desempeñado como actor, productor y director escénico por más de 18 años, residenciado en la ciudad de Guayaquil con más de 65 obras en formato corto y largo, creador y hacedor de 50 escenografías a lo largo de su carrera, con proyectos en plataformas digitales, cine y TV, imagen exclusiva de comerciales y marcas nacionales e internacionales, fundador del primer microteatro en la ciudad de Manta. Y cierro con mi querido Ramón Barranco, español, que llegó a Guayaquil hace más de
10 años. Es el director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, es gestor cultural, fundador de Barranco Producciones Culturales, dedicada a la gestión, producción y distribución de artes escénicas y músicas. En el teatro ha puesto en marcha como director de producción más de 30 producciones escénicas, diría yo alrededor de 50 más bien, proyectos dirigidos especialmente a la juventud como La Nave o la Maratón del Teatro y programado más de 300 conciertos de música. Yo, para quienes no conocen quién soy Adelaida Jaramillo, gestora cultural, escritora y directora de un espacio pequeñito que se llama Palabra Lab, que tiene 13 años de vida. Bienvenidos todos, todas. Comencemos a hablar de teatro. Escuchaba, hoy tenemos ausentes, y uno de los ausentes es Alfredo Sansol, el dramaturgo que escribió la obra. Escuchaba una entrevista de Alfredo que decía que había sufrido una sobredosis de Shakespeare. Entonces les pregunto, esto es una conversación abierta, cada quien puede conversar, siéntanse libres de tomar el micrófono e intervenir. ¿Sobredosis de qué dramaturgos han tenido en su vida? Bueno, en mi caso, y como castellano que soy, dentro de mi país, seguramente diría que de Calderón de la Barca. Ese ha sido mi sobredosis. Con Calderón de la Barca nací al teatro, luego con todos los escritores también del siglo de oro español, pero diría que principalmente Calderón de la Barca. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sobredosis, la verdad que, echando la vista atrás, en mi infancia y juventud, a un autor muy ligado con mi ciudad, que es Pedro Muñoz Seca, que es autor de innumerables astracanes, comedias, psicalípticas. Y luego ya, en mi etapa de adulto y como de director de escena, también un autor que me une una gran amistad y que es el autor de cabecera de mi grupo de teatro en España, Albanta, que es Juan García Larrondo. Es un autor muy reconocido en España, galardonado, y bueno, que he tenido la suerte y el honor de dirigir varias de sus obras, y de él sí me he tenido que empachar necesariamente. Y ya luego, bueno, tiene uno que conocer a muchísimos autores, he leído muchísimos autores, tuve la suerte de nacer en una familia donde se respiraba teatro desde mis abuelos a mis padres, y me acuerdo que la primera herencia que mi abuelo me dejó fue baúles llenos de multitud de textos que devoré como un cosaco desde que pude y tuve ocasión de adentrarme en aquellas lecturas. Uno se intenta emborrachar también de los autores que le toca en ese momento trabajar, ¿no? En este momento no he leído todo lo de Sansol, sí he leído bastantes cosas suyas, sí he escuchado todas sus entrevistas, sí he visto su punto de vista, y bueno, a Shakespeare, quien no lo conoce, ¿no? Es como, digamos, lectura obligada, no solamente para todo el mundo, sino en particular para la gente que amamos esta profesión. Yo tengo un gran recuerdo con respecto al teatro, por decirlo de alguna manera, antiguo, y fue cuando por primera vez conocí los textos a través del colegio, o sea, de la materia de literatura, obviamente, ¿no? Pero eran muy pocos los textos que nos hacían leer de teatro. Pero sin embargo, cuando ya me inicié un poco más de forma empírica en el teatro, tuve un gran acercamiento a través de la dramaturgia de José Martínez Queirolo, porque él en sus adaptaciones realizaba muchas puestas y además muchas adaptaciones basándose en los grandes genios de la dramaturgia francesa, española. Y ese fue más o menos mi acercamiento a este teatro universal, que después, a lo largo de todos los años, he visto obviamente muchas formas, tanto en televisión, teatro, en cine,
concepciones y puestas muy contemporáneas, ¿no? Y eso me hizo ver que lo antiguo no es tal, ¿sí? Porque siempre, obviamente, cualquier dramaturgo, cualquier autor, cualquier adaptador, lo que está haciendo realmente es una visión contemporánea de aquello, ¿no? Y así tiene que ser, no puede ser de otra manera, porque no podríamos seguir haciendo el teatro que hizo hace siglos, ¿sí? Hacemos teatro de autores antiguos, tradicionales, conocidos, universales, siempre y cuando hacemos esta visión contemporánea, esta lectura contemporánea, que es la que justamente estamos haciendo ahora con este mundo shakespeariano, ¿no? Eso es lo que puedo decir, es mi acercamiento a este tipo de teatro. ¿Alguien más tiene? Jeff. Tuve la dicha de montar muchas obras en Venezuela por directores que siempre estaban apegados a textos de Lorca, de Molière, ¿no? De Shakespeare, y creo que fue la línea que más siempre me llamaba, ¿no? Y lo que más me gusta, y en esta oportunidad pues tener este texto que aunque es de un escritor bien contemporáneo, pues tiene estas líneas maravillosas que trae de ese teatro que además nos encanta y que lo hacemos con muchísimo cariño. Me encanta, no comenté al inicio esta conjunción de países y todo lo que está pasando en esta obra. Solamente como dato extra, parte de la inspiración de la ternura es La Tempestad, La Noche de Reyes y El Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare. Sigamos hablando un poco de este teatro clásico, de esta relectura que se está haciendo hoy. Pero regresemos un poquito en el tiempo y hablemos de la revolución del teatro y lo que está pasando tan importante en Inglaterra y en España. Está el teatro isabelino y está el siglo de oro español. Con sus distancias están haciendo revoluciones, y una de las cosas que me llamó la atención es que pues, los ingleses están contenidos por los puritanos. Y Romeo y Julieta se besan, pero son dos hombres en el escenario que se están besando. Y esta revolución del siglo de oro español tiene este gran aporte de que las mujeres están en el escenario. Yo pregunto 4 siglos, casi 5 siglos más tarde, si los mecanismos de poder siguen limitando al arte o si hemos evolucionado y estamos exentos de esta tensión los artistas. Bueno, curiosamente, lo que sería ahora revolucionario sería poner a 2 hombres haciendo Romeo y Julieta y que se besaran en el escenario. Sí, eso sería lo realmente revolucionario. En aquella época, como tú bien dices, era así, en Inglaterra, por el puritanismo. Todo el teatro isabelino está marcado un poco por ese hacer de que solamente podrían ser hombres. Seguramente muchos de ustedes recuerden la película de Shakespeare in Love. Ahí se nos muestra cómo una mujer se tiene que disfrazar de hombre para poder hacer el papel de una mujer, ¿no? Dentro del teatro. Pero yo creo que ese puritanismo ahora mismo ha vuelto con muchísima fuerza, ¿no? Antes comentábamos un poco, desgraciadamente en mi país, donde llevábamos 48 años del fin de la dictadura, parece que están volviendo. Hay gentes que piden que haya de nuevo censores que tengan que ver con la Iglesia. Esto se ha pedido públicamente hace no muchas semanas en mi país, ¿eh? No, estamos realmente asombrados de que puedan pasar cosas así. Pero sí, efectivamente, de alguna manera aquel puritanismo ahora sería revolucionario. Y de hecho en este orden de cosas, los partidos de ultraderecha que en algunos gobiernos locales
están llevando las riendas de la cultura han prohibido obras del Siglo de Oro, entre otras una obra de Lope de Vega. Han prohibido hacerla por cómo se hacía la puesta en escena. 500 años después casi, 450. Qué locura. ¿Alguno de ustedes, actores, decidiría no tomar un papel porque afecta en algo su ideología o porque puede ser muy polémico o riesgoso? ¿Alguna vez han estado en esta situación? Yo creo que yo por ideología no, porque al fin y al cabo la manera en que a mí me educaron es que yo no estoy en escena, sino estoy representando un personaje. Yo creería que más bien entraría un poco más como donde yo como actriz no me sienta expuesta o donde no, que a lo mejor la visión del director me haga como que me transgreda de alguna otra manera, ¿no? Donde yo sienta que hay como una agresión hacia mi persona, posiblemente daría paso atrás. Recuerdo como en alguno me tocó rechazar uno, que era una campaña sobre el alcoholismo, de no manejes si has bebido. Y cuando me platicaron el cómo iba a ser el video, me pareció que estaba muy vivencial. Entonces era como, no es que me pidan un personaje que beba y chocaba y era súper drástico, caía a un poste y mataba a una señora. Me parecía que ante la gente iba a ser como muy Michelle en escena, porque era una campaña que no estaba como ni siquiera financiada por alguna empresa, no había como un mensaje muy claro, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo sentí que se podía ver más afectada mi imagen, que la gente pudiese como malinterpretar de si yo lo hice o si no lo hice. Ha sido como el único caso que me ha tocado rechazar como para evitar esa situación. Pero por ideología, yo hasta ahora no he tenido ningún caso así. Bueno, vamos. Bueno, tengo que hacer una confesión. Confiesa, Lucho. Hace 29 años más o menos, yo creo que la mayoría de las personas conocen aquí el personaje de la profesora Norma Lixta. Lo conocemos bien. Y lo hice porque cuando yo dije, bueno, tengo que hacer monólogos para trabajar otro tipo de humor con un personaje que esté más allá del bien y del mal. Y me planteé un maestro, pero lo importante son las maestras. Porque yo tenía una maestra siempre que fue normalista, justamente, aquellas que te enseñaban desde la geometría, la aritmética, la gramática y la gimnasia. Entonces ya eran todo, y además eran las segundas madres en la escuela, ¿ya? Entonces dije, no, tiene que ser una mujer. Y decidí hacer, obviamente, el papel de una mujer, ya convertirme en la profesora normalista. Y en los principios confieso que me sentía un poco mal, porque primero yo en ese entonces tenía unos poquitos menos años de los que tengo ahora, ¿no? Era un poquito más joven y decía, ¿será que se ve una señora de edad, ¿sí? Una maestra que utiliza este pelo blanco? ¿Será que la gente cree que esto es una mujer y que además es una profesora? Entonces salía un poco al escenario en mis primeros años, con los primeros monólogos, con esos prejuicios. Hasta que llegó una persona un día y me dijo, ¿por qué? Llegó y me dijo, dígale por favor a la actriz que hizo el personaje de la profesora que salga porque quiero darle un abrazo. Entonces digo, démelo a mí porque soy yo. Dije, sí, ¿no? Y ahí me di cuenta, un poco más, un poco menos, que la gente que ahí era algo que los maestros y los directores nos piden siempre sobre el escenario, la verosimilitud, ¿sí? Ser verosímiles ¿ya? Es decir, pasar esa línea de ficción que nos hace ver, obviamente, si somos hombres como mujeres o viceversa. Y entonces yo dije, bueno, no tengo por qué sentirme mal de hacer de una mujer, porque no me siento mal cuando tengo que asesinar a alguien en escena y no soy criminal. Entonces, obviamente, esos parámetros me dicen, no, en el escenario tiene sus propias reglas, pero es ese mundo mágico donde ocurre todo, en donde todo tiene que ser visible, creíble, verosímil y todo lo demás. Entonces, no, he hecho también para algunas obras, películas, papeles en donde soy un travesti. Por ejemplo, en México lo hice con Jean-Paul Leduc y no me sentía mal. Por el contrario, era como un reto. Había un poco así como de
de cierta provocación interna, es decir, ahora lo quiero hacer, vamos a ver qué trae, ¿no? No me he sentido mal, no me he sentido mal. Me he sentido mal cuando he hecho de sacerdotes. Es verdad, de todas formas, una cosa. En el teatro isabelino, principalmente, y es lo que Pepe ha trasladado en su puesta en escena con esta obra, no intentaban ocultarlo, ¿eh? No intentaban ocultar que esos papeles femeninos estaban hechos por hombres. Cara al público que lo veía era clarísimo. Era un hombre disfrazado y haciendo de mujer. Nunca intentaban simularlo, como es el caso de Normalista, que es en ese sentido otra cosa, ¿no? El teatro isabelino, una de sus cualidades o de sus características es esa, el no esconder nada. De hecho, normalmente, por ejemplo, no existe ninguna escenografía en el teatro isabelino. Pepe puede hablar. Ahora me estoy acordando y haciendo memoria que no hay que retrotraerse mucho en el tiempo. En España, en los años 30 o 40, en las escuelas lasalianas, que son las escuelas de San Juan Bautista de la Salle, casi todas tenían un grupo de teatro, no me acuerdo cómo se le llamaban entonces esos grupos de teatro, pero donde todos los personajes lo hacían hombres. Y nos estamos remontando a principios de... Hace 100 años. Hace 100 años. Sí, 90, 100 años. O sea que no nos coge tan lejos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención del texto de Sanzol fue el darle la vuelta. Es que no quiero develar cosas del espectáculo, pero le da la vuelta al juego de roles, ¿no? En la obra él le hace muchísimos guiños al teatro isabelino, le hace muchísimos guiños a Shakespeare, pero también hace como una aportación personal dándole la vuelta a determinados códigos que están impregnados tanto en el teatro isabelino como en toda la obra de Shakespeare. Hablemos entonces justamente del humor y de lo que vamos a ver en la obra, porque hay estas transgresiones y hay un poco criticar los comportamientos humanos se hace en la obra. Pregunto yo, si es más difícil criticar con la risa que criticar con el llanto. Es más Con el difícil. drama. Es más difícil, mucho más difícil. El drama siempre apela, digamos, a la parte más sensible del ser humano, poniéndolo siempre en el extremo, ¿no? Y trabajando desde la comedia es mucho más difícil porque no todo el mundo nos reímos con lo mismo, no todo el mundo sonreímos con lo mismo. Y entonces, cuando un texto o una puesta en escena consigue realmente que esa risa inteligente, ¿no? Que apela a la risa inteligente, no a la risa espontánea del gaf fácil, sino que plantee un cuestionamiento moral con uno mismo y que uno se dé cuenta en ese preciso momento de decir, ¿de qué me estoy riendo, no? Realmente. Y me estoy riendo. Pero hay como no sé si me explico, hay como una segunda lectura de uno mismo, consigo mismo, con la forma de reírse, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy colocando la risa? ¿Qué es lo que me lo está provocando? No es un gas, no es alguien que tropieza y se cae, como podía pasar en el cine mudo, ¿no? Que estaba todo basado siempre en casi lo mismo. Acá, a través de la palabra, al ir la palabra, como a mí me gusta siempre significar la preñada de intenciones, que esas intenciones provoque la risa amarga, la risa triste, la risa melancólica y la risa dubitativa, ¿no? Yo creo que, en general, firmando todo lo que acaba de decir Pepe, la comedia lo que hace es hacerte más llevadero ese dedo que a veces este tipo de textos te meten en la llaga, ¿no? Entonces, en vez de estar retándote como público, tú eres esto como hombre, tú eres esto como mujer, tú eres esto como aquello, te lo dicen a través del humor. Claro, no te golpea tan directamente esa crítica, ¿no? Hay un momento que el personaje, por ejemplo, que hace Lucho, que es el padre y que representa todo el patriarcado
que hemos vivido a lo largo de los siglos de la historia y que ahora parece que vuelve otra vez a florecer en algunos aspectos. Cuando hace su monólogo, lo que está es criticando a sí mismo, es criticándose a sí mismo, pero haciéndole en ese lenguaje de comedia es como que te ríes. Ay, sí, mira, y yo puedo ser así. Claro, si te estuvieran retando como riñéndote, los hombres somos, es otra cosa que te lo rechazarías más. Lo que no tengo tan claro es cómo entra mejor al que lo escucha. ¿Sí? Si a través de la comedia y luego se va a su casa, oye, me he reído mucho, pero este me ha dicho una serie de cosas, ¿no? Que ahí están. Si somos capaces, que yo creo que sí, que hay buena parte, porque claro, nosotros somos productores, actores, directores, pero también somos público. Es fundamental. Antes decías, ¿no?, que cuáles son los autores que os han podido dar. Yo me recuerdo, o sea, realmente no recuerdo cuál fue la primera obra que fui a ver de teatro. No soy capaz de recordarla, pero creo que tenía como 6 o 7 años. Y desde ahí prácticamente no he dejado. Yo no tuve la suerte, he tenido otras suertes, de tener una familia de actores y tal como Pepe desde varias generaciones antes, pero sí de lectura y sí de haberme llevado al teatro. Entonces, claro, recibimos también todo eso como veedores de teatro, ¿no? Y luego, además, estando contigo y estando con mucha gente de la que te siguen en vuestro laboratorio, el teatro también se lee. Claro. Y eso es importante. Parece que solamente, bueno, si nos han obligado a leer Shakespeare o Calderón o Lope de Vega, pero no, el teatro es una lectura y a veces muy divertida. Mucho. Pero yo creo que sí, a través de la comedia, digamos que la retada, como diría un ecuatoriano de pro, es como más dulce. Lucho. Yo tengo una experiencia muy linda con respecto al humor. Mi familia es una familia muy lúdica. Sí. Vengo de una familia lúdica donde mi papá tenía un tipo de humor muy serio, ¿sí? Cuando de repente decía algo chistoso, todo el mundo se reía porque era muy ingenioso. Pero mi mamá, que era campesina, tenía un humor así como muy a flor de piel y entonces como que esas dos vertientes del humor las heredé. O sea, creo que la mejor herencia que puedo tener al final es eso, el humor. Y el humor también como una herramienta de búsqueda, de exploración, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, donde he implementado el humor como una posibilidad escénica, he aprendido que hay como dos tipos de humor. Aquel que le hace cosquillas en la panza al público y hay otro que le hace cosquillas al cerebro. Sí, sí. A veces me quedo más con uno, con dos o con una media. Pero el que se recuerda, como decía aquí Ramón, es aquel que dice, oye, me dijo muchas cosas, pero me hizo reír. Es únicamente que le hizo cosquillas al cerebro. Es el que permite reflexionar una vez apagadas las luces y yéndose a la casa. Entonces, ese tipo de humor es muy importante, porque sí, es cierto, el humor, y yo hago un humor precisamente porque tuve en un momento la epifanía de decir, el humor, ¿sí?, es muy serio, es algo muy serio, hay algo muy serio para hacer. Por eso cuando de repente el ritmo, las energías no salen, me molesta mucho porque el humor tiene que tener obviamente tonalidades, tiene que tener intensidades, ¿sí? Tiene que tener esa posibilidad de convertirse en un puente de percepción entre el escenario y el público y hacernos obviamente una sola comunidad, una sola complicidad. Entonces yo pienso que sí, el humor es una llave que abre puertas para poder decir cosas serias, para poder burlarnos inclusive de lo grotesco, inclusive de cosas tan terribles como la corrupción, como el poder que nos disgusta, ¿sí? Y lo podemos entender y recordar mucho más, porque ya, y con esto termino, alguien dijo, y mis maestros siempre me lo recordaban, que la comedia de hoy era la tragedia de ayer. Y los latinoamericanos, bueno, yo pienso que sí, enseguida algo terrible, algo muy duro y triste, inmediatamente hacemos el sesgo hacia el humor, como para una manera de exorcizarnos a nosotros mismos.
¿sí? Entonces yo pienso que todo aquello, y para volver a la ternura, me encanta justamente la ternura porque me dieron en la tecla, me dicen, tenemos una obra que es de humor, sí, vamos, ya, porque la ternura toca temas muy, 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 muy graves, muy fuertes, que están ocurriendo o que están volviendo nuevamente, en donde aquella duda de si es un hombre o mujer, o ya, vuelven a la palestra como una posibilidad de no permitir la evolución, sino obviamente el retroceso. Por eso que yo pienso que la ternura cae en un momento muy bien precisamente en esta ciudad, en mi ciudad, ¿sí? Solamente como curiosidad personal, le voy a preguntar a Steph, que está que muere por hablar. la veo desde aquí. No nos deja. ¿Qué tan fácil es poner en escena como actriz un papel cómico? Yo personalmente no podría porque me río el día entero, entonces no podría estar concentrada y no reírme de lo que están contando tus compañeros. Es igualmente difícil, hay que prepararse de manera diferente. Para eso están los ensayos, creo. En los ensayos nos reímos mucho, o sea, en serio, en los ensayos nos reímos, pero yo creo que también es mucha concentración, también respeto también a lo que estamos haciendo y claro, la gente va a ver algo real, como dicen. Vamos a hablar de temas muy fuertes que a la final es comedia, pero claro, es bonito esto que dijo Lucho, que la gente se va con una comedia que lo va a tener en la mente. Oye, me estaba riendo de esto, ¿por qué? Ah, mira, te vi reír de esto, porque te acuerdas que tú eres así. Es como, claro, es como una acusación propia. Lo que hace el arte, lo que hace el teatro, es eso, una lectura interna también de nosotros mismos al ver teatro. O eso es la idea de hacer teatro realmente. Y sí, la comedia realmente sí fue un reto porque creo que lo que yo he venido haciendo es más drama y la comedia como la llevamos ahora es muy difícil porque el ritmo, si se pierde, algunos entenderán como el ritmo, como salsa, como no es lo mismo bailar salsa que bailar, no sé, reggaetón, jazz. Es lo mismo acá en el teatro, no es lo mismo hacer drama que hacer comedia, porque el ritmo es más rápido, las frases que se tira es mucho más rápido, porque si dar esa verosimilidad también es importante y eso es como tirar el texto al tiempo que es y bueno, dar gracias a Pepe porque él se da cuenta de todas esas cosas y nos ayuda a eso, a que el ritmo funcione y que no sea como, ok, es comedia. Mi respeto y mi admiración por todos los actores. La verdad es que yo no logro retener más que mi nombre y mi número de teléfono y a veces confundo mi cédula de identidad con una cosa con la otra. No sé cómo pueden estar ustedes 2 horas lanzando textos y sobre todo en comedia que tienen esta dinámica que son muy rápidos. Mis respetos. Tenemos un contrato. y queremos cobrar. Y lo hacemos cumplir, normalmente. Pero mira, por una de esas razones es por la que yo no soy actor. Te creo. Yo no podría. Bueno, pero tú empezaste como actor, luego ya... Ay, Ramón, tienes madera, te digo. Te lo digo. Me hizo Steph acordar de una cita de Harold Bloom que lo he estado leyendo hoy día con pasión, que dice que Shakespeare nos hizo teatrales incluso si nunca hemos asistido a una representación suya ni leído ninguna de sus obras. Regreso a la ternura y estamos hablando del humor, cómo se traduce un texto escrito para público español que sale de este país. Aquí hay un trabajo de adaptación, quiénes están involucrados en ese trabajo de adaptación, cómo se criolliza un texto. ¿Se hace o no? La verdad que no ha sido muy difícil. Tú has dicho que es un texto hecho para españoles y yo creo que no, que es un texto totalmente universal. Yo creo que se podría poner en cualquier parte del mundo, incluso traduciéndolo a otro idioma.
El traerlo aquí, bueno, sí, un guiño tiene que haber, ¿no? Tiene que haberlo necesariamente también por la propia idiosincrasia de los actores que concurren en el trabajo. Y luego, bueno, también otro guiño especial a través de elementos que ya no tienen nada que ver con el texto, sino con la propia puesta en escena, ¿no? Como es el tratamiento de la escenografía que estáis viendo atrás, que también es un guiño a ese carácter casi insular que Guayaquil tiene y demás, que también viene muy profeso con el leitmotiv de la obra, porque la obra también transcurre en una isla, con lo cual, bueno, hay pequeños guiños. Luego, además, también ya en el texto también ha habido muchísimas aportaciones de ellos, en determinados juegos que hemos descubierto a la hora del proceso de ensayo, donde se han metido, bueno, pues pequeñas morcillas, pequeñas adiciones, que yo le he ido alimentando diciendo, hacerlo, vamos a pecar en exceso, yo digo luego lo que vale y lo que no vale, y la verdad sea dicha, yo creo que casi el 100% de las aportaciones han quedado plasmadas en el espectáculo. Por allá veo gente riéndose. Porque el que más ha aportado ha sido Lucho. Él es el que más ha aportado. Por eso nos reímos un poco, pero todo es ha una quedado. cuestión de edad. Sí, sí. Y también de respeto. Porque además tiene esa velocidad como actor en comedia, entonces le queda muy bien, porque además, si Pepe lo tenemos muy del lado europeo, pues Lucho nos trae a Guayaquil, nos trae a Ecuador. Pero con guiños, porque además está, como tú lo decías, somos como de muchos países, de muchas ciudades dentro de los países. Entonces ves una diversidad que te das cuenta de que es el ser humano en una historia que le puede pasar a cualquiera. Es el ser humano. Y te puedes sentir representado por el leñador marrón o por una princesa, porque a lo mejor tienes sueños como cualquier otra princesa, siendo hombre o siendo mujer. No hay género, hay ternura en la obra. Eso es lo único que sí, estamos súper conscientes de que eso sí hay. Yo quería aportar sobre la pregunta no hubo una adaptación porque es parte de la belleza del texto, pero creo que hay una traducción que es el trabajo de los actores y de las actrices, y que esto siempre fue muy claro en el ensayo desde el día 1. Mientras nosotros entendamos el texto, nosotros vamos a ser quienes le traduzcamos el texto al público, a los espectadores, ¿no? Por supuesto que nos tocó, al menos hablo personalmente, investigar una buena lista de palabras que no son tan cercanas a mí, que no las uso en mi día a día, pero una vez que hice el trabajo, uno investiga, sabe qué es y lo dices con esa naturalidad, es la manera en que creo que los actores le ayudan a traducir esa parte del texto al público. El simple hecho de hablar con vos, seréis, que no lo usamos nosotros, pero en la manera en que nosotros lo vamos haciendo más cotidiano en la obra, creo que se vuelve un poco más sencillo para el espectador también. Esa sería como mi manera de traducir. Además que también desde ese mismo día 1, cuando nos sentamos por primera vez ya con Pepe en la mesa, nosotros habíamos leído el texto, obviamente, y entonces era todo vosotros sabéis, podéis, os ruego, ya. Y bueno, pero habían algunas cosas que a mí me llamaban mucho la atención, como por ejemplo, voy a hacer un pequeño spoiler, quiero poneros mirando a Manta. Y decía, ¿Manta? Bueno, en España hay Manta. Quiero poneros mirando a Cuenca. Hay Cuenca, ¿ya? Pero ya después decían, no, acá se está refiriendo a lugares y puntos de aquí. Y luego yo seguía leyendo y ahí hay muchas cosas que Pepe, tratando de aproximarse tal vez aquí a Guayaquil o al Ecuador, las había puesto. Entonces eso fue que cuando nos sentamos por primera vez, dijo, lo que ustedes quieran, ustedes adapten todo eso, sí, ¿ya? Y lo hicimos. Es decir, son esos pequeños guiños que permiten justamente esta interculturalidad, ¿no? De reconocerse que de una u otra manera somos parecidos o tenemos las mismas raíces o procedencias. Sí.
Pero lo que decía Michelle es muy cierto, porque nosotros latinoamericanos, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, tratamos de todo convertirlo a nuestro lenguaje. Y tú no puedes, no podréis. Y quieres, queréis. ¿Sí? Entonces, pero vaya, había que ajustarlo todo porque la referencia es teatro isabelino, ¿no? Y luego fue interesante porque cuando yo pude trabajar mejor ya con este tipo de texto que no lo utilizamos usualmente, es cuando Pepe dijo, tienen que entender lo que están tratando de decir en el texto. O sea, si no lo entienden, no se va a poder decir. Y entonces tuvimos que comenzar a pensar también en español, ¿sí? En español, el español, o sea, ya, y separar. Y algo muy importante que lo dijo, ahí están los puntos y las comas y los dos puntos suspensivos y los dos puntos, el punto y coma están allí por algo. Y es algo que de repente nosotros, por nuestra manera de hablar tan rápida, por ejemplo aquí en Guayaquil, ¿no? No caemos en cuenta a veces, y eso es obligatorio para los actores, respetar obviamente esa puntuación, porque por algo están allí, ¿no? Por algo están allí. Entonces fue como un reaprendizaje obviamente de esa universalidad. Y fue lindo. Entonces ahora tratamos de decirlo en primer lugar para que se escuche, porque lo que no se escucha no se entiende, y para que llegue al público de esa manera, ¿sí? Es un cuidado que le hemos puesto a lo largo de casi 2 meses de trabajo, ¿no? Y ahí ha habido, lo digo con mucha sinceridad, ha habido gran flexibilidad de parte de Pepe, pero también ha habido mucha exigencia, ¿no? Porque el humor, cuando se cuenta, o sea, tiene que tener una velocidad y también una intensidad que tiene que ser muy clara, muy precisa, muy exacta. Entonces, Pepe nos los ha recordado, inclusive los que ya llevamos años haciendo esto, ¿sí? Gracias, Pepe. Sí, te vamos a recordar para siempre. En la cachetada que me diste atrás... La voy a recordar, por siempre. Has sido muy generoso, perdón, Pepe. Yo también te quiero, Lucho. Yo también. Ha sido muy generoso, Pepe, sí. Bueno, es verdad lo que dice Lucho, y ahora voy a hablar como productor, y las peleas que a veces yo tengo que tener, porque normalmente los directores no las tienen, se van aparte, con los autores. Porque efectivamente en muchas ocasiones el autor te dice, oye, yo he estado meses devanándome los sesos, ¿por qué pongo esta palabra y no esta otra? Entonces no hay un actor, una actriz, un director que ¿por qué me la va a cambiar? Pues yo no la he puesto gratuitamente, ¿no? A mí me sale tal y luego llega un actor y dice lo que quiere. Pero es verdad, y esto Pepe y yo lo hablamos, afortunadamente Alfredo Sanzol vive en Madrid y no va a venir al estreno. Obvio. Pero es verdad que hay que tener siempre un texto, porque esos señores, los autores, de los cuales ninguno de nosotros sobreviviríamos aquí si no fuera por ellos, si no tenemos un texto teatral no hay manera, hay que tener por lo menos eso, un texto y un actor. Luego todo lo demás, no sé quién lo decía, es superfluo, ¿no? Pero un texto y un actor, bueno, y otra parte importantísima que es el público, el espectador, ¿no? Sin eso no existe el teatro. El teatro no existe para que Lucho haga sus monólogos de Mona Lisa en su casa para él solo mirándose al espejo. No tiene mucho sentido. Dicho esto, solo quería hacer una aclaración. Lógicamente en España hay una ciudad que se llama Cuenca. La ciudad de Cuenca de aquí y de otros países latinoamericanos es copiada desde la de España. Es copiada, se busca en lugares, se han buscado a lo largo de la historia lugares así para poner ciudades que sean colgantes, los balcones colgantes. Y mirando a Cuenca es una expresión que no les voy a develar qué significa, pero que todo español, desde que tiene mínimamente uso de razón, sabe a qué se refiere. Mirando a Cuenca es una expresión que significa algo muy determinado. Hay cosas que seguimos aprendiendo y los actores hacemos ¡ah! Pasado mañana estrenamos, pero seguimos aprendiendo.
a googlear. No, no se lo hemos contado entonces. Creo que sí. Sí, se puede entender. Lo que pasa no me prestaste atención. Claro. Esto es lo que, ¿ves? Se quejan, ¿no? Bueno, Pero nada, siempre lo he es anotado. importante tratar, yo creo, y lo digo como productor, que tratar el texto con mucho respeto. O sea, se le puede tocar, se le puede añadir cosas. Lógicamente, cuando hay, aunque hablemos un mismo idioma, que todos lo sabemos, que hablamos un mismo idioma, pero las palabras en toda América Latina, según en qué país, significan cosas diferentes, ¿no? Y hemos tenido Yo, sesiones yo enteras. cojo la botella y no tengo ningún problema, y incluso cojo un autobús. Pero claro, coger Pero en otro lado, otros no lados sé. no es. Bueno, eso también intentamos, igual que por ejemplo los nombres de algunos objetos, de algunas verduras, de algunas comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden entender mejor, pero siempre sí, desde mucho el respeto de la línea de lo que el autor escribe, porque, y esto es verdad, ¿no? Cuando te encuentras sobre todo como Pepe, con directores que son autores también de sus textos, le suelen decir al actor o a la actriz esto, ¿no? Yo he pensado mucho en qué palabra utilizo aquí para que vengas tú a decirme que la cambias o que vamos a improvisar. Sí, pero yo creo que en el caso de Sanzol yo creo que es mucho más, más director de escena que autor, ¿no? Yo creo que cuando un autor, al menos en la autoría contemporánea, yo creo que importa más la intencionalidad de la frase, la intencionalidad del pensamiento que conlleva esa frase que la forma expresiva de escribirla, ¿no? Yo creo que se le daba mucho más valor literario al teatro antiguo, teatro isabelino, al teatro del siglo de oro español. Bueno, el teatro del siglo español también tenía un problema añadido que es el verso. El verso tiene una métrica que hay que respetar y hay una cadencia en la palabra que también hay que respetarla. En la autoría contemporánea, al menos del teatro contemporáneo que yo conozco, creo que subyace mucho más la intencionalidad que conlleva la frase, más allá de que cómo está escrita esa frase y qué palabra se utiliza para trasladar ese pensamiento al espectador. Me voy a poner un poquito más seria. Voy a citar a Harold Bloom, que ha escrito un libro que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Él dice, al iniciar, antes de Shakespeare, el personaje literario cambia poco. Se representa a las mujeres y a los hombres envejeciendo y muriendo, pero no cambiando porque su relación consigo mismos, más que con los dioses o con Dios, haya cambiado. Más adelante cita a Samuel Johnson, que es otro crítico, y dice, Johnson no va tan lejos como para decir que Shakespeare nos inventó, pero vislumbra el verdadero tenor de la mímesis shakespeariana. Las imitaciones producen dolor o placer, no porque las confundamos con realidades, sino porque traen a la mente realidades. Crítico de la experiencia ante todo, Johnson sabía que las realidades cambian, de hecho son cambio. Lo que inventa Shakespeare son maneras de representar los cambios humanos, alteraciones causadas no solo por defectos y decaimientos, sino efectuados también por la voluntad y por las vulnerabilidades temporales de la voluntad. Les abro la pregunta y les pregunto a ustedes qué es el teatro para ustedes. A ver, yo voy a ser muy pragmático. Para mí el teatro es mi vida, sin más, ¿no? Aunque curiosamente yo vengo del mundo de la música y mi formación es musical, pero ahora, y seguramente por lo que decía antes, no recuerdo cuál fue la primera obra de teatro que yo vi, nunca quise subirme a un escenario a hacer teatro. Solamente una vez en mi vida me subí. Tenía 15 años, estaba estudiando en un lugar que en España fue un invento del franquismo, se llamaban las universidades laborales, y entonces estudiábamos, pero al mismo tiempo te hacían pasar por diferentes oficios, carpintería, electricidad, albañilería, en fin. Tocabas diferentes cosas. Sí, teníamos un grupo de teatro. Fue con la obra del juicio a la sombra de un burro.
y casi hago de burro. No, hacía de policía porque en aquella época yo ya tenía esta voz, pero de vez en cuando me salían gallitos. Y con esa obra siempre me salió un policía gallito. Y fue terrible la experiencia. Juré que nunca me volvía a subir a un escenario a actuar, al menos. Se me ha ido el santo. Pero yo creo que sí. Para mí el teatro, desde que comencé hace ya algo más de 30 años, de una manera más informal y 28 de una manera más formal y más, siempre desde un punto de vista muy profesional. Hablando de profesional, porque a veces esta palabra lleva a equívocos. Un actor profesional no es que sea más actor que un actor no profesional. Lo único es que gana dinero con la actuación. ¿En serio? En serio. Te lo puedo demostrar por tu contrato, ¿eh? No te olvides. Es que a veces decimos profesional por lo bien que se lo hacen, por lo que se toman el trabajo en serio, no sé qué. Hay actores y actrices amateurs que se toman el trabajo absolutamente en serio y tienen tanto talento o más que muchos actores profesionales, porque viven de ello, ya sea por la actuación, ya sea por la docencia, ya sea por... pero viven de ello. Que eso. Pero para mí el teatro es mi vida. Yo creo que igual. Forma parte consustancial de mi vida desde hace muchísimos años, ¿no? Yo no concibo un día sin pensar, ver, leer, estudiar, hacer teatro. Para mí el teatro forma parte muy importante de mi yo interno, incluso de mi yo externo, porque el teatro para mí tiene un poder terapéutico maravilloso. Yo siempre digo que los médicos deberían de diagnosticarlo, porque el teatro cura muchas cosas. A mí me ha curado muchísimo y afortunadamente me sigue curando. Males tanto físicos, incluso, como sobre todo los más interesantes, que son los íntimos del ser humano, ¿no? Y bueno, es mi vida, pero tampoco, supongo que también será por el peso de los años y la experiencia que uno va teniendo. Quiero que se convierta en la única cosa de mi vida. Veo que también y entiendo y sé que hay cosas más importantes que el teatro, pero esas cosas importantes que se bañen o que salgan a partir del teatro. Eso sí me lo pongo siempre como misión diaria a la hora de levantarme. Bueno, para mí, en un momento como este, donde la mayoría de las personas sufrimos ansiedades, depresiones, no mentira. En un momento como este, también con proyectos como este, hablando de la ternura, también te cambian muchísimo los conceptos, ¿no? Porque yo creo que el ser humano como que va evolucionando. A lo mejor si yo le preguntara a Ramón o a Pepe ahorita qué pensaban hace 30 años, después de 30 años de ser, bueno, quien llevó festivales por tantos años, quien ha sido gestor cultural por tantos años, el pensamiento va cambiando, ¿no? Sin embargo, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Y yo creo que la realidad que hay afuera es como bastante difícil como para sufrir. Entonces, para mí es un lugar donde no sufro, donde me siento bien. Y ahorita le agregué a eso, que es el lugar donde me siento bien, donde descanso de esa realidad. En el caso como actor, inclusive como público también, cuando venimos y vemos un proyecto, algo, lo que sea, todo lo que forme parte del arte, también descansamos, ese pensamiento descansa y nos imaginamos y vivimos con eso, ¿no? Entonces, como es un lugar donde yo no sufro y no me gusta sufrir, porque de eso se trata, ahorita le agregué que es el lugar donde el único que se sabe su personaje es el público. Lo agregué por Pepe. El único que se sabe su personaje es el público. Entonces lo agregué también. No sufro porque además el único que se sabe de su personaje es el público. Por lo tanto tengo que trabajar aquí a ver qué tal, ¿no? Eso.
Sí, es cierto, Jeff. El concepto que uno va teniendo con respecto a lo que es el teatro, porque esta pregunta se la hacen siempre, los periodistas, la gente, el público, y está bien que se la hagan siempre, porque es una posibilidad también de evolucionar lo que se piensa con respecto al oficio, ¿no? A lo que uno ha elegido, porque lo ama. Y también yo he cambiado ese concepto a lo largo de todos los tiempos. Ahora que ya tengo este trayecto, por no decir esta edad, ¿sí? yo digo, miro hacia atrás y digo, lo que tengo lo tengo y lo valoro mucho, porque lo he conseguido con mucho esfuerzo, ¿sí? Con muchos encuentros y desencuentros, ¿ya? De tiempos, espacio, personas, y lo atesoro mucho. Y cada vez me convenzo más de que esto es lo que yo quiero hacer, porque también es el lugar en donde mejor me siento. Entonces digo, yo no soy el que dice ahora modestia aparte, sino digo, modestia apártate porque voy a hablar de mí. Y eso me da valor para hacer algo que de repente no valoramos, hablar de nosotros mismos y poder también en ese valor decir, esto es lo que he conseguido. Entonces yo pienso a estas alturas de la vida que es el espacio en donde me permite poner una genialidad, ¿ya? Y no genialidad así, ¿ya? Sino la genialidad. O sea, esa capacidad diaria de poder construir la vida y reconstruirla con la creatividad, de poder cada vez reinventarme, ¿sí? Es decir, verme inclusive que las fases y las etapas en las que yo he trabajado, no solamente en mi vida, sino también el oficio, han sido diferentes y he logrado esto. Y quizá dentro de unos meses o dentro de unos años estaré reinventado nuevamente. Pero eso es lo que me permite estar vivo, ¿sí? Lo que me permite sentirme que a pesar de la edad obviamente es un pretexto para poder seguir reinventándose. Para mí, el teatro es mi capacidad, mi fuerte capacidad de reinventarme, ¿sí? Y eso no es posible solo. Eso es posible gracias a un equipo, a gente que lo acompaña a uno. A ese equipo que de repente es también una familia que la vida profesional, la vida artística le pone frente, ¿no? Entonces ahora esta es mi familia artística, las personas que están aquí, ¿sí? Y finalmente yo digo, bueno, ¿nos reinventamos para qué? Nos reinventamos para repartirnos. Por eso estamos los actores, ¿sí? Para repartirnos, para volvernos así polvo cósmico y decir, ahí vamos, ¿no? Y para que nos reciba el público. Porque finalmente, o sea, en la concepción que yo tengo del teatro, trabajo mucho con la percepción del espectador. Entonces, para mí el teatro es eso, ¿no? Es esa capacidad de reinventarme siempre. Y tal vez cuando ya sea yo un viejo arrugado, y sí, me pueda seguir reinventando. Bueno, creo que como la comida es para la barriga, yo digo el arte es para el alma. Y desde muy pequeña comencé esto de explorar lo que es el arte realmente desde pequeña. Sí, es verdad, cada vez nos vamos reinventando, aprendiendo cosas nuevas. Y claro, yo siento que no he sido la misma hace 10 años, bueno, comencé hace 12 años, que ahora, o sea, como actriz, como persona. Y es lo que me encanta del arte porque también tiene esto de ser empático, porque a veces te tocan personajes que quizás tú dices, ok, no soy así, como tan mala o tan cruel, pero te ayuda a ver más allá y lo interpretas de tal forma que el espectador también se sienta incómodo y escuche que de alguna forma le afecte esto también. El arte para mí es mi salvación, porque siento que me ha salvado de muchas cosas desde cuando era pequeña, o sea, sí, es mi salvación. Y no pienso, de hecho me gradué como ingeniera en negocios internacionales. Ajá, y es como,
que Nada. inserte que... Y siempre digo que igual no es malo como aprender de todo igual, pero lo mío, y nunca lo he dejado, de hecho cuando estudié en la universidad nunca he dejado de hacer arte, porque siento que le debo, es como, y le debo a la gente que me va a ver como una inspiración, como que salga de ver y es como, me inspiró de, no sé, ir a reconciliarme con mis padres, de irme a reconciliar con... Es como una cuestión, pasa esto cuando también me ha pasado como espectador, de que me remueve cosas que yo digo, wow, es terapéutico. Me encanta, no sé, es mi solución, es lo único que puedo. Para mí, mientras los escuchaba, pensaba como una palabra para poder concretar, creo que es mi escape. No estoy segura de que pudiese decir que el teatro es mi vida, pero sí es como mi escape, mi momento y es un poco de todos, y también es lindo poder escuchar eso de tus compañeros, de que todos compartimos ese amor y esa pasión por lo que hacemos, pero es como ese momento en donde mi cerebro, y tomo un poco las palabras de Lucho, ¿no?, donde sé que soy buena, sé que entonces domino lo que estoy haciendo, me siento cómoda en ese momento y va mucho más allá de la humildad y de escuchar y tal, pero es como esa zona en donde me siento segura porque es lo que me gusta y que entramos al teatro y no importa lo que esté pasando allá afuera, sino que aquí hay como un tiempo, un espacio, una magia. Me venía a la mente, vi una película que conversando me recomendaba Steph, que se llama Soul de Pixar, ¿no? Y manejan ellos la zona. Y entonces decía, cuando la gente ama su trabajo y se concentra tanto, llegan a la zona, ¿no? Y en la película salen muchos artistas que están en ese momento. Yo creo que es eso, como llegar a ese punto donde no importa lo que esté pasando fuera, sino hay como no sé, es muy romántico, pero como un aire de esa magia. Para mí eso es y agradezco y valoro muchísimo poder dedicarme y que esta sea mi profesión y poder dedicarme a eso. Para ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer la invitación a la ternura. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de este jueves? Bueno, ¿qué pueden esperar de la ternura? Realmente mucha ternura. Pueden disfrutar y yo creo que a lo mejor lo que teníamos que hacer es, si ustedes quieren conocer algo más, a ver, sin que hagamos mucho spoiler, aunque ya les estamos mostrando toda esta escenografía, que para los que vengan no se asusten cuando entren a la sala porque no la verán. No existirá, aparece de repente. Es una obra sin duda que pretende entretener, es una obra que pretende hablar de cosas importantes que llevan pasando casi 5 siglos o más, porque al final lo que somos los seres humanos no ha cambiado tanto. Seguimos sintiendo ira, seguimos sintiendo amor, como lo sentían los antiguos fenicios o incluso los Homo sapiens, ¿no? Seguimos teniendo las mismas cosas. Tendremos más objetos, más capacidad, más máquinas que nos digan todo lo que podemos hacer, pero las cosas como la ternura siguen estando ahí. A veces desaparecen por una serie de razones. Pueden ser por líderes políticos o líderes de países que hacen perder cualquier símbolo de ternura. Y aquí está reflejada, y está reflejada desde una obra teatral que pretende entretener, que pretende poner encima de la mesa algunos temas que están ahí desde un punto de vista, como hablábamos antes, desde la comedia o desde el humor. Y permítame, antes lo utilizaba Lucho, pero sí, desde el humor inteligente, no desde el humor vacuo y desde el humor fácil y a veces muy grosero, desde un humor inteligente, porque también hay muchos tipos de humor. Y sobre todo es una comedia que nos va a transportar
también a otros lugares, a un posible 1585, pero sobre todas las cosas, nos va a hacer ver que en esta ciudad, en este momento, tenemos actores y actrices y actores que nos pueden demostrar todo el talento que ellos tienen. Y que además, guiados por un señor como el que está a mi derecha, Pepe Pablé, con un director con toda la trayectoria que tiene él. Pero bueno, la trayectoria no siempre da lugar a excelencia, ¿eh? No lo da. Esto no es verdad. Por uno que yo tengo mucha trayectoria, sí, y no siempre es buena. Pero creo que van a pasar un gran rato, es un gran texto, nos va a llevar... Igual, además, es un juego un poco shakespeariano, ¿no? Shakespeare, cuando escribe Romeo y Julieta, no es casualidad que lo ponga en Italia. De hecho, hay una versión que dice que él empezó, que los protagonistas eran ingleses. Pero alguien le dijo, no puedes poner dos nombres de familias inglesas porque se te van a tirar a la yugular. Y entonces los llevó a Verona. Y bueno, ya como son italianos, es como, ¿no? Sí, se pelean entre ellos. Aquí es básico. Es igual, es mágico. Y además, una de las cosas que pasaba y que a lo largo de toda la vida se ha dado, porque no solamente hablamos de dos sexos, del masculino y del femenino, sino que hablamos también de dos culturas que están representadas en la obra. La nobleza, a través de la reina y sus princesas, y los leñadores. Y con ello toda su sabiduría que viene de otro sitio. Y eso también está en la obra, ¿no? Es una obra que hay que ver. Y si pueden, léanla. Que su directora de laboratorio tiene el texto. Está un poquito larga, pero podemos lograrlo. Nosotros en este momento estamos leyendo un libro de una autora española que se llama Marta Jiménez Serrano en el Club de Lectura, una novela que se llama Los nombres propios, y en algún momento la narradora se dice tantas y tantas páginas de literatura universal y nadie se ha tomado la molestia de ponerles nombre a todas esas cosas que no son amor. No me he atrevido a hacer la pregunta de ¿y si Shakespeare escribiera hoy? Por varios motivos distópicos en los que no quiero pensar que Shakespeare no existió, primero que todo. ¿En cuánto tiempo habríamos descubierto la humanidad si Shakespeare no hubiese escrito y escribiera recién hoy? Segundo, porque creo que una respuesta de ese Shakespeare escribiendo hoy la podemos ver en el texto de Alfredo Sansol. Y tercero, porque creo que Shakespeare está permitiéndonos estar juntos y hablar de teatro hoy. Quiero agradecerles por haber venido a escuchar esta conversación. Tienen una sorpresa las personas que asistieron el día de hoy a la obra. Nos veremos ya viendo a los actores vestidos, caracterizados con su escenario. Y muchísimas gracias a Adelaida, ustedes. ¿me Dime. permites algo? Por supuesto que te permito. Sí, mira, esta universalidad o este universo que crean las cercanías y las relaciones del teatro hace que de repente en un momento determinado nos encontremos, españoles, mexicanos, venezolanos y todo lo demás, o personas que de una u otra manera hemos compartido tiempos anteriores y los volvemos a ver. Por favor, permíteme saludar a una gran actriz española que ha venido de España a ver el trabajo nuestro, porque el de su esposo ya lo conoce. Sí, ya sé, por más de 30 años. Y la tuvimos en Guayaquil, así como lo tuvimos también en Guayaquil hace mucho tiempo a Pepe, en un festival importante acá también de Guayaquil. Y ahora está aquí y queremos saludarla también. Charo, muchas gracias por estar aquí, por haber venido a España a confirmar y a corroborar el trabajo de tu esposo. Bienvenida, ¿sí?
Sí, lo sé. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por ese guiño. Nada, me queda cerrar esta noche y por favor voy a tomar o me van a ayudar tomando los nombres de los asistentes para poderles dar una cortesía de parte de esta que es siento que es, no sé si es mi segunda casa, pero es mi tercera máximo. Oye, yo me ilusioné para poder darle el cheque. Ya mismo. Eso, buenas noches y muchas gracias por venir.